Marisol Franco, que está, a Luciana Gavina, por todo el apoyo, por esta muy interesante y muy, la verdad que padre decisión de darle más salida a los artículos de esta revista, del número 7 de la Internacional, para que se difunda mejor, se dé a conocer y siga circulando mucho. Estamos muy orgullosos del número, nos parece que es un número que va a ser muy útil en el aula, para tratar los temas de migración desde todas las perspectivas y los puntos de vista. Ya, gracias. Y pues estamos listos para dar inicio a este segundo conversatorio. Antes de presentar a nuestro invitado especial de hoy, les quiero comentar que el número 7 de UNAM Internacional tiene 3 artículos que hablan de cine, que tocan el cine como un medio para dar a conocer temas relacionados con la migración, el desplazamiento interno, el refugio y demás. Que estos 3 artículos, uno de ellos fue de autoría de la doctora Graciela Martínez Salce, que quisimos que estuviera hoy con nosotros, no nos pudo acompañar, pero viene muy bien representada por Aarón Díaz Mendiburo. Ambos son investigadores del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el CISAN, y en particular ambos han trabajado alrededor del cine documental como medio de visibilización de la problemática migratoria en general y también de muchas de sus aristas particulares. Hoy nos acompaña entonces Aarón Díaz Mendiburo, investigador del CISAN, cineasta, documentalista. Él estudió comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, después hizo la maestría en Trabajo Social, también en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, y el doctorado en Antropología también en la UNAM. Es un unamita irredento, como dice uno de nuestros profesores con los que estamos trabajando últimamente, no es un egresado de la UNAM, sino un regresado a la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros, Aarón. Aarón ha hecho pues los 3 documentales alrededor de la migración de los que vamos a hablar hoy. Vamos a presentar los trailers de estos documentales. De los 3. De los 3. Que son pues herramientas de divulgación, herramientas de difusión, de visibilización de la problemática migratoria, que han sido muy, muy importantes. En el caso del trabajo de la doctora Martínez Salce en la revista UNAM Internacional, pues ella abordó precisamente el tema que toca a Aarón en su primer documental, Migrantes, los que venimos desde adentro, que son personas que se fueron beneficiadas por el programa PTAT. Beneficiadas por el programa PTAT de colaboración con el gobierno canadiense, mediante el cual se abrían espacios para trabajadores temporales mexicanos que iban al trabajo agrícola allá en Canadá, me parece que en la región de Ontario. Sí, y pues resulta que era un programa maravilloso, ideal, increíble, de cómo la migración podía adoptar una fisonomía positiva, propositiva, creativa y desarrollada. Y los documentales fueron descubriendo no solamente los de Aarón, sino también los de Min Sun Lee. Fueron descubriendo que dentro del programa PTAT se daban sesgos pues discriminatorios severos, graves, y que pues no era un mundo feliz. Entonces, antes de darle la palabra a Aarón y pues abrir un poco el diálogo con todos ustedes aquí, todas y todos ustedes aquí, vamos a transmitir el primero de los trailers, que es de la primera película que hizo Aarón, muchas gracias, que se llama Migrantes, los que venimos de adentro, de adentro. Entonces vamos a verlo. El audio es de la computadora, casi no se escucha y no lo recoge este micrófono, entonces aprovechemos que está subtitulado, ¿no? Ahorita que encuentre el lugar, es que te lo agradezco mucho. No más dale play. Un momentito.
No sabíamos ni a dónde, ni con quién, simplemente íbamos con personas que se habían ido a Canadá o que les había surgido algún problema parecido para darnos información que nos puede ayudar. Pero definitivamente nosotros yo desde muy poco del programa y me empezó a interesar desde que estoy viendo a mi hermano. La capibana mesquite, mi papá se ve, la capibana mesquite. Ustedes en vacaciones están en su país. Que cantará en mi casa, a ver si así me abandona la nostalgia por mi pueblo, a ver si así me abandona la nostalgia. Pues muchos problemas con los patrones, con los compañeros. La nostalgia lo había vencido, había volado, se había ido. La nostalgia lo había vencido, mi papá me se ve. Qué belleza de canción. Sí, pero es la versión, es que acabamos de hacer el trailer, no había trailer, lo hicimos, pero pusieron la versión anterior, pero bueno, ya estará en la página la nueva versión. Bueno, este Ese es, documental, Migrantes, los que venimos de adentro, tiene 10 años ya de haber no, sido, va a ser 20. 20 años de haber sido realizado, y pues la historia de cómo se inició, es el primer documental de Araón, es bien interesante. Si nos cuentas un poquito cómo nació esto. Va, bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí, y la idea es que terminando estas breves participaciones nuestras, pues tengamos un diálogo, esa es la idea, ¿no? Yo estaba en México haciendo mi maestría en trabajo social y el tema era ganaderos agrícolas en Canadá. Y hubo un congreso en Cocoyoc y vino una doctoranda en antropología de la Universidad de Toronto, y meses después dice: quiero regresar a México a hacer mi etnografía. ¿Me puedes apoyar como pues diciendo dónde están estos lugares, etcétera? Y ya pues digamos la acompañé y llegamos circunstancialmente a esa comunidad que está en el Estado de México, que se llama San Matías Huijingo. Y entonces pues ella estaba como buscando su tema de tesis sobre antropología de la salud, los migrantes que habían tenido problemáticas en Canadá vinculados con salud, cualquier problema. Entonces encontró a Ricardo, que es uno de los casos de la película, y de ahí, caminando por la calle, vio otra migranta y otro migrante, y entonces pues nos dimos cuenta que es el lugar de México que mayor exposición tiene a Canadá bajo este programa. Entonces, allá estar escuchando estas historias, pues son historias muy fuertes, son pues la vida cotidiana de los migrantes, que no lo manejan las narrativas hegemónicas del gobierno, porque para el gobierno es un programa ejemplar. A ver quién se cansa primero, pero el gobierno dicen que este programa es ejemplar, y los académicos, los activistas, pues decimos que no lo es.
porque en la vida cotidiana descubres que no lo es. Entonces, al escuchar estas historias y contrastar con mis lecturas que había hecho, dije, esto está terrible. O sea, es un programa, pues, ya como Tania Basso maneja el concepto de un free labor, ¿no? Esclavitud moderna, etc. Entonces, justo la historia de Ricardo llamó muchísimo mi atención, y al terminar la entrevista que ella hizo con una grabadora, yo les dije, si en determinado momento yo hago un documental, ¿podrían ustedes participar y decir lo que dijeron en la grabadora, pero ahora con una cámara? Y dijeron sí. La familia estuvo de acuerdo y dijeron sí, es importante que a nadie más le pase lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, a partir de ahí, pues ya regresé a la comunidad con cero presupuesto, solo colaborativo, amigos, ¿no? Todo el trabajo social, etc. Y como fue el inicio de toda una trayectoria ya académica, de activista y como documentalista en el tema de la migración México-Canadá, es como, y ya les voy a ir contando poco a poco las historias de los siguientes documentales. Pero este fue el inicio, 2007, y pues ya son básicamente 4 historias las que se presentan ahí en el documental. Las locaciones, Aarón, ¿son solamente mexicanas en el documental o te fuiste a Canadá también a registrar la experiencia de los migrantes allá? Sí, mi trabajo, que ya va a ser de 20 años, uno crece, uno se hace grande, ha sido siempre transnacional. O sea, siempre soy alguien que conozco las zonas rurales más que cualquier canadiense. Pienso en Canadá, ¿no? Como mexicano conozco las zonas rurales por el tema de estudio de Canadá, tanto de Ontario como Quebec, que es donde ha sido mi trabajo más, digamos, del Canadá profundo. Y en México, pues también, ¿no? Sobre todo en el estado de Puebla, Tlaxcala, el estado de México, un poco Veracruz, pero sí ha sido siempre un trabajo transnacional. Aarón, para la gente en Canadá, para los empleadores de esta fuerza de trabajo migrante mexicana temporal, también resultó una sorpresa descubrir que eran causantes de malestar en la población que estaban empleando. Justo, mira, y ahí va ¿por qué el segundo documental? El primer documental, bueno, todos los documentales se han presentado en diversos espacios, ¿no? Distintas arenas, digamos, ¿no? Con los y las migrantas en sus zonas rurales de México, en Canadá, en las granjas, en las iglesias allá, ¿no? En las universidades. Y algo muy que se repetía mucho en las universidades, sobre todo de Ontario y de Quebec, donde tuve la oportunidad de presentar el documental, es que pensaban, pues es una especie sí de ingenuidad, ignorancia, distanciamiento de las zonas rurales, de lo que pasa en el campo rural en Canadá, que los mismos estudiantes de ciencias sociales, de humanidades, no conocen que estas problemáticas se dan en Canadá. Piensan que es como, ¿se dan dónde? En Estados Unidos. Pero en Canadá no tenemos esos problemas porque es un Canadá que respeta los derechos humanos y laborales, y somos como el ejemplo ante las Naciones Unidas del respeto de los derechos. Pues no es cierto. Entonces sí era un choque cuando yo presentaba esto de que no, esto no es en Indiana, o sea, esto no es en California, esto no está pasando en Texas, no, en Arizona, está pasando a 15 kilómetros de aquí, de la ciudad de Montreal. Entonces sí era un choque. Y justamente el segundo documental, cuando yo presenté el primero en la zona de Niagara on the Lake, que es como Niagara on the Lake, es muy interesante, todo es perfecto, todo es hermoso, todo es muy así. Entonces, cuando ven este documental, el primero, y fueron algunos empleadores, dijeron, pero ¿por qué presentas solo los casos tristes?
así solo. Y les digo, pues es que es lo que encontré en toda la comunidad, o sea, son puras fregaderas de lo que me he enterado. No hay como cosas positivas, ¿no? O sea, aparte de las remesas, no, lo que envían, no hay como otra cosa, ¿no? Realmente este tipo de migración sí genera un montón de problemas que así quizá como estudiantes o como, no sé, de nuestra vida cotidiana aquí no nos decimos, bueno, pues se van 8 meses, nos ganan dineritos, regresan, pero no, son un montón de cosas que quizás si les interesa puedo ahondar en cualquiera que puedan imaginar lo que implica irse 8 meses y dejar a la familia y regresar 4, la relación con los hijos, o sea, regresan y ya ni los conocen, si se fueron de 1 año ni los vieron caminar, cuando regresan ya tú quién eres, ¿no? Tú eres mi papá, no, pero tú eres mi mamá, ¿y por qué no? O sea, una serie de problemáticas que solo con una investigación etnográfica profunda, de larga data, de estar ahí en observación participación y observación, puedes identificar esas problemas. Entonces justamente el segundo documental me dijeron, no, pero retratan otras cosas. Y entonces me di a la tarea de hacer el segundo, que se llama Matices, Perspectivas de la Migración Temporal en Canadá, donde justamente entrevisto a los distintos actores involucrados en esta movilidad. Entonces vamos a tener la participación de una granjera, vamos a tener la participación del Consulado de México en Canadá, en Toronto, vamos a tener la participación de los y las migrantes, distintos actores, digamos, para dar una perspectiva, ¿no?, más objetiva de lo que es este programa. Y a raíz de ahí, pues hice este segundo documental. Entonces, vamos a ver este tráiler. Todos estos documentales obviamente están gratuitos y de circulación libre, y ocúpenlos como ustedes deseen para sus clases, compártanlos en la página de CISAN Documentales. ¿No? Hay una historia en bilingüe, en español y en inglés, de la importancia del documental. Están los documentales completos, están 2 trailers y me falta el tercero que voy a subir. Y entonces ahí donde se ha presentado artículos, está la música original que pueden utilizar para lo que ustedes deseen. Entonces aseguré a Araón que teníamos muy buen ancho de banda aquí para no está cargando. Pero tengo la USB, Bueno, para que vean que sí es en vivo. Si quieres la pongo la USB. Sé que esto suele pasar. Ay, no, esto no. Maxón es Maxón. El arte también es Maxón. Mira, y es toda la lectura ahí, ¿verdad? ¿Ya? Una expresión. La música la compuso Janet McLaughlin, que era la doctoranda que estaba haciendo su trabajo en México, porque es música, canta, baila, activista, antropóloga, etc. No sé Mientras cuidas a mis hijos, por favor, ¿les recuerdas quién soy? Soy su papá que tuvo que salir para el país que se llama
matices. Bueno, también lo pueden ver completo el documental en el canal de YouTube de Araón. Quizás documentales. Al Google nuestro de cada día. Si entran al Google nuestro de cada día, encontrarán CISAN Documentales, la página de documentales del CISAN, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, con acceso no solamente a los 3 documentales de Aarón, sino a más materiales de consulta alrededor de cada uno de ellos, entrevistas, la música, materiales relacionados con las distintas presentaciones que han tenido los documentales, con los premios y los festivales en los que han participado, que no son pocos, y pues todo lo que rodea a la producción y la difusión de estos materiales. En este segundo documental recoges ya la perspectiva del empleador canadiense. Sí, bueno, de uno de los varios, y además es una granja orgánica con una visión de justicia social diferente a la agroindustria así brutal, extractivista y demás. Entonces, pero digamos que está la participación de una empleadora, ¿no? Entonces, para, digamos, cumplir con este punto de vista, ¿no? Exacto. En este proceso de derecho de réplica con los empleadores, ellos adquieren cierta conciencia de la problemática en la que están sus trabajadores. No. El capitalismo es voraz, es perverso y eso de la conciencia es como toma varias generaciones, les ha tomado. Entonces es muy difícil. De hecho, el primer documental, 2002, El Contrato, de Min Sung Lee, cineasta canadiense de origen coreano, cuando lo exhibe, producido, patrocinado, financiado por la National Film Board of Canada, es censurado. Luego hasta es demandada, ¿no? Y estuvo enlatado y demás. Después, bueno, ya se exhibe y demás, se solucionan estos problemas y demás. Pero esto generó que los empleadores, me atrevo a decir quizás fue nacional, aunque esto se da en la zona en la provincia de Ontario, en la zona de Leamington, donde se encuentra la mayor cantidad de invernaderos de todo Canadá, que es muy pegado a Detroit, a Estados Unidos, a Windsor, ¿no? Una serie de oposición por parte de los empleadores a no dar y no permitir, cualquier acceso a cualquier investigador, periodista, estudiante, estuvimos como casi vetados, ¿no? Como por años, hasta que el movimiento de activistas, pues gracias a Justice for Migrant Workers, uno de los grupos que ha trabajado por años, empezó a evidenciar, porque fue una cerrazón total. Entonces esto de hablar de conciencia, no, y es muy complicado. En su momento mi tesis doctoral era sobre las representaciones sociales, ¿no? ¿Cuáles son las representaciones? Es una visión pues colonial, de pues ellos vienen aquí a solo trabajar, les pagamos más, pues es a lo único que se tienen que dedicar es venir a trabajar. O sea, sí es una visión como bastante teñida de colonialismo, de poder, de yo les hago un bien porque soy de empleo, porque pues aquí tienen sus viviendas que pueden ser, la mayoría de las viviendas en Canadá para los comuneros son improvisadas, porque lo tramposo de este programa es que dice que es temporal. Más del 50% de los que participan en este programa son temporales en México, porque pasan más tiempo allá que acá, ¿no? Pero esta idea de que, pues nada más vienen por un ratito, pero pues no, han estado desde 1966, o sea, temporal nada. La agroindustria canadiense se sostiene gracias a la mano de obra
fin de la historia, porque los canadienses y las canadienses no quieren hacer el trabajo de la agroindustria. Obvio no, pues con esas condiciones salariales, de riesgos, ¿no? El uso de pesticidas, si aquí utilizamos pesticidas, ahí es como así, es como para todas hectáreas, ¿no? Entonces son una serie de problemáticas, ¿no? Las prohibiciones, estuve un poco trabajando en la fresa y en el jitomate, musculoesqueléticas, es como, es perverso, es un trabajo muy intenso, ¿no? Entonces, esto de la conciencia creo que va a tomar mucho tiempo, tiene que desde la academia tenemos que utilizar otras metodologías, ¿no? De investigación para que los cambios se inicien pues, desde las bases, ¿no? También como consumidores tenemos un gran poder, ¿no? Tenemos el gran poder de decidir qué compramos y qué no, sea en Canadá o en México, ¿no? Si nos vamos por producciones más agroecológicas, ¿no? Más sostenibles, sustentables, ¿no? Más de comercio justo, pero real, ¿no? También esta moda que luego se da y que se convierte en algo. ¿Cuántos años de diferencia hay entre migrantes y matices? ¿Cuántos años de diferencia hay? 2007 a 2011, como 5 o 6 años, sí, ¿no? algo así. Las cosas no han cambiado, 50 años y las cosas no han cambiado. Y la otra pregunta que me surge en términos de cómo se estudian los problemas relacionados con la migración es, ¿la Academia Canadiense le pone atención al problema? Sí, ¿Sí? sí, quizá más que la mexicana, mucho más. Sí, hay muchas, y mujeres. Es increíble, ¿no? Entonces estas cuestiones de conciencia, de cuidado, de este tipo de problemáticas son investigadoras y son canadienses, la mayoría. La mayoría de la producción de literatura científica sobre este tema viene de Canadá. Se ha hecho investigación en México, por supuesto, pero la mayoría se produce allá. Dialogamos con ellos, sí, con este grupo, pero con este grupo de mujeres, de Janet McLaughlin, de Jenna Henry, de Carrie Pravis, de Wisconsin, y estuvo como asesora, como parte del comité de mi tesis doctoral, con Jorge Pantaleón, ¿no? Sara Lara es de México, ¿no? Que también en paz descanse, del Instituto de Investigaciones Sociales, ¿no? Dialogamos, sí, pero falta un trabajo transnacional a problemas generados por los gobiernos de tipo transnacional. Hacen falta soluciones transnacionales, hacen falta cuestiones médicas, se enferman allá y vienen acá y acá no tienen seguro, ¿no? Como lo dice Alicia, ¿no? En el primer documental. Entonces falta desde la academia que haya un diálogo más profundo, al igual que con los y las activistas. Allá hay una mayor cantidad de activistas que aquí para este grupo, y por las circunstancias, porque pues, grandes de las problemáticas como en el presente están allá, ¿no? Pero faltan muchas cosas que se pueden hacer, pero sí hay diálogo, pero hace falta. Bueno, después de este documental le pusiste atención a la migración femenina. Yo no, ellas me hicieron que le pusiera la intención. Yo quería hacer un documental, después de hacer la tesis doctoral sobre representaciones sociales. Pienso que en la medida en que veamos al ser humano como completo, con su sexualidad y sus emociones, pues lo vamos a tratar como tal. Pero si solo pensamos en que son trabajadores o trabajadoras, pues esta parte de emociones, del tiempo de ocio y demás, pues no lo necesitan. Como solo son trabajadores y trabajadoras, pues para qué darles más, ¿no?
Y como vienen de México, pues sus condiciones de vida pues son pues malas, entonces con cualquier cosa que les demos es. Entonces, mi tercer documental iba a versar sobre las prácticas sexoafectivas de las personas que se van a Canadá. ¿Qué pasa con sus emociones? ¿Qué pasa con sus prácticas sexuales? ¿Qué pasa con su intimidad? Porque pues esa se la lleva uno, no la deja en el cajón, ¿no? Entonces, la intención del documental era esa. Cuando empecé a hacer el documental, pues era esa la intención, y grabé, y tengo entrevistas, y por eso algunas cosas que están aquí que no quité, porque no era de darme otra vez la entrevista, pero fue dando un giro a partir de las narrativas que ellas querían contar, que las mujeres sobre todo querían contar. Y lo que ellas querían contar, lo que empezaban a contar más era sobre las maternidades. ¿Qué significa ser madre a la distancia? ¿Qué significa resignificar la maternidad de una mujer que viene en determinado contexto rural, socioeconómico, cultural aquí, y que se va y deja a sus hijos, hijas? Entonces ellas, sus narrativas versaron sobre esto, y entonces pues yo dije, no, bueno, pues yo hago el documental sobre la necesidad y sobre lo que ellas están planteando. Y también otro de los casos que al platicarlo con amigas, amigos, es que quizá si ha hecho ese documental iba a vulnerabilizarlas más de lo que ya está. O sea, que una mujer de una zona X, y puede ser de la Ciudad de México, ¿no?, hable sobre su intimidad, iba a detonar cosas que quién sabe qué iba a pasar con los hijos, con las hijas, en sus comunidades. Era como abrir una cosa que no estaba ni ellos, ni yo, ni estábamos preparados, y que un documental ahora en las redes ya no, porque sí se podría, pero que, a ver, hablemos aquí, ¿no? Y aclaremos esto aquí, y que haya un discurso, un diálogo de esto. Pero ya en las cuestiones digitales pues se va, y quién sabe dónde lo van a ver, quién lo va a ver, qué van a decir el niño de la escuela, que su mamá, tu mamá, entonces, no, entonces dije, no, esto no es por acá, y entonces se habló de las maternidades a la distancia. ¿Lo vemos? Vemos el tráiler, sí. Algo muy interesante de este documental es la decisión de usar máscaras de las mujeres que testimonian, y que, bueno, tienen que verlo, no les voy a spoilear el documental, que es buenísimo, y vamos a ver el trailer. Pues yo los dejaba con mi hermana, cuando estaban chiquitos los dejaba con una hermana, la mayor, y pues ella siempre me los cuidó, siempre los vio. Claro, siempre me decía, ¿no?, que no era lo mismo sus cuidados de ella a los míos, porque pues ella tenía sus hijos también, y ella decía, no es lo mismo que estés tú y que le des un beso, porque tú eres su madre. Este año sí fue más difícil, porque los años anteriores no. Nada más le decía, mañana vengo, bebé. ¿Qué putas? 8 meses. El primer año que yo entré, yo lloré porque me dijeron, era puro inglés, un poquito entendía, no mucho, pero entendía, ¿no? Para mi buena suerte. Me llevan a un campo, todo árido, seco, con un solazo tremendo. Yo no llevaba guantes, llevaba unos guantes de látex solamente, que la primera vez que metí la mano a la tierra se me rompieron, porque la tierra era muy seca. Y yo lloraba, y yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Con un sombrero, manga larga, botas de hule. Y yo decía, no es que le estuviera dinero al trabajo, no. Simplemente la manera de verme, yo como estaba en ese país, entonces yo me reflejaba como a unos señores que van a mi pueblo a trabajar, que les llamamos flamangas. Y así con sus camisas, a veces la ropa ya rasgada, sucia, ¿no? Y que les pagan una miseria. O sea, realmente les pagan el sueldo más bajo que puedan pagarles. Nuestro futuro, hiciste trabajo duro y de barro te empapaste,
forjando las alas para volar lejanos y inmensos, y con el dolor intenso emigraste, tuviste que emigrar. ¿Estás familiarizado con el capital intelectual? En caso de que sí, seguramente te has dado cuenta. Pues bueno, es sobrecogedor este documental, lo tienen que ver, está pues Izan documentales y en el canal de Araón en YouTube, y de veras pues muy recomendables los tres. ¿Qué más nos comentas sobre este último o sobre los proyectos que vienen? Pues véanlos y ahorita dialoguemos. Los proyectos que vienen, pues dio un poco el giro al entrar al CISAN. Estoy trabajando el tema de la marihuana, fascinante también, y también lo abordo desde la migración y sigo como en Canadá, que es el Centro de Investigación sobre América del Norte, y pues estoy pensando en hacer 3 documentales vinculados con la marihuana en activistas y el estigma, lo que implica para un activista, lo que ha implicado vivir en el estigma y cómo enfrentaron el estigma. Y quiero llevarlo como a prepas y CCHs. Es un proyecto más ambicioso, más colaborativo, y quiero hacerlo de mayor incidencia. Entonces eso, y bueno, estoy haciendo también un corto de ficción vinculado con LGBT, cannabis y desplazamiento en Los Ángeles. Entonces ahí estoy haciendo. Interesantísimo todo lo que... Pues me apasiona, entonces le encuentro como la vida ahí. Pero pues sí, ¿Qué les parece ya, si platicamos? entonces, ¿Alguien quiere platiquemos. preguntarle algo a Araón? Adelante, por favor. Sí. Bueno, justo yo creo que me siento identificado un poco con el tema, porque precisamente el papá de uno de mis sobrinos estaba en Canadá, ahora ya no, de hecho ya se regresó, pero era literal eso, o sea, estuvo 2 años y de los 2 años solo estuvo aquí en México 2 meses. De hecho, su hijo el menor nació cuando él estaba en Canadá y no lo conoció hasta que cumplió pues 9 meses. Pero a mí, o sea, pues tengo 2 dudas. Primero, ¿cómo es justamente esta brecha del idioma? Porque pues obviamente mucha gente que se va para allá no sabe inglés, no habla inglés. Y también la otra es cómo cambia la percepción de las prioridades del dinero, ¿no? O sea, yo pienso que cuando él se fue, él dijo que se quería ir porque quería que su familia tuviera una casa aquí en México, ¿no? Pero la primera Navidad que mandó dinero, no es cierto, la primera vez que regresó trajo un PlayStation, trajo un Samsung de esos que se abren así como flip, o sea, gastaba dinero y yo decía, pues está bien, es su dinero, pero como que en cierto punto sí identifiqué que se perdió la visión y el propósito principal de ir a ganar dinero para comprar una casa aquí en México para su familia, ¿no? Entonces, bueno, supongo que esto le ha de pasar a muchas personas, además a un lado de que pues por testimonio de la madre se sabía que también parte del dinero lo gastaba en mucho alcohol allá, entonces también es como de nuevo cómo cambia esta percepción de tu idea principal de irte a ganar dinero y gastarlo en cosas que a lo mejor no estaban en el plan inicial, ¿no? Sí, muchas gracias por las preguntas. La primera, el idioma, pues no necesitan porque solo van a trabajar. O sea, realmente son guetos donde hablan español, entonces no necesitan la lengua, y qué bueno que no la aprendan, y por eso es un programa ejemplar, porque entonces así exigían sus derechos. Por eso los jamaiquinos redujeron el número de contratación y subieron de mexicanos y contrataron a tzotziles, a mayas, a guatemaltecos. Porque la lengua puede exigir derechos. Entonces, si no la hablan, pues qué bueno. Todos felices, los empresarios. Sí, ellos no. Entonces, son realmente muy pocos. Sí hay gente bilingüe o trilingüe que hablan francés, los que van a Quebec, y inglés, sí hay, pero son pocos. Estamos hablando que pasan 12 horas al día, 10 horas al día en el trabajo,
lo demás llegan a la casa, se bañan, cocinan y al otro día a las 5:30 de la mañana están arriba y lo mismo. Hasta de lunes a sábado y los domingos los lleva un camión, o sea, están enganchados, ¿no? Entonces la lengua, pues, ¿a qué hora? A veces en las iglesias, en determinada temporada, les dan cursos de inglés, pero es muy difícil el seguimiento. Ay, gracias. Es muy difícil, ¿no? Pues la misma pedagogía, ¿no? No son cautivos, o sea, es como se implementó. De hecho, yo conocí este programa porque cuando yo fui con mi expareja, él se fue a hacer un postdoc a Canadá en la Universidad de Waterloo, y entonces yo me enteré de este programa porque yo dije, ¿qué voy a hacer aquí un año? Es como, vamos a generar trabajo y a involucrarme, y salió en el periódico que estaban contratando a personas que supieran inglés, ¿no?, y español para dar clases a jornaleros y jornaleras, pero la idea era ir a trabajar en la granja. Nosotros íbamos a tener un horario de 8 horas o 6 horas y después preparar y dar clase, ¿no? Se llama Frontier College, la organización, que tiene más de 100 años, porque ellos iniciaron con la construcción del ferrocarril, que venían de China a construir a Canadá. Entonces los estudiantes canadienses iban a dar clases, ¿no? Entonces esta misma lógica yo apliqué, pero un trabajo que era temporal, todo es temporal, ¿no? Entonces no me dieron porque yo tenía que tener una oferta de un año. Entonces, pero bueno, a partir de ahí yo me enteré de este programa. Entonces la lengua es un tema, ¿no? No hay las facilidades, no hay la infraestructura, no hay el interés. También por parte de ellos, pues llegan cansados, ¿no? ¿Quién va a querer pues, ir a clases, ¿no? O en la granja que funcionaba, ¿no? Porque se da ahí mismo, ¿no? Pero eso es complicado. Lo otro, seguramente tu familiar fue al programa. Ese programa surgió en el 2002, porque del PETAT es del 74, firmó México el acuerdo 73 y van a partir del 74 y pueden estar hasta 8 meses, no más. Que van es empresas privadas de aquí y de allá contratan, o sea, no hay una participación del Estado, lo cual también, respecto a los derechos, se complica más la cosa, porque no es la Secretaría del Trabajo quien lo maneja, sino allá lo maneja en Quebec Farm, ¿no? Y Farm, la organización de granjeros, y aquí hay una empresa que se llama Working Link. De hecho, yo entrevisté al director, que ellos trabajaron antes en la Secretaría del Trabajo, pero después ya pusieron su agencia de empleo y de contratación. Entonces son pues los que están enviando a personas a trabajar. Entonces es bueno de este programa. Y bueno, las casas, la literatura dice que a partir como del año 6 o 7 pueden empezar a construir la vivienda o hacer ampliaciones. No es al año 1, 2, 3, 4, sino es porque se van, y aunque es como regulada, pues necesitan invertir, entonces las deudas pagan los primeros años para pagar lo que deben. Es un enganche total. Y como nosotros estamos también, podemos ser ejemplo que a veces no necesitamos cosas y las compramos, nuestra mismidad, ¿no? O el auto, que ya quieres el auto más nuevo, pero o la ropa tal, o el teléfono tal, o la computadora tal. Entonces ahora en ciertos contextos que no han tenido, pues es muy deslumbrante, ¿no? Entonces, pues sí, tú vas con el propósito de sí, la familia, la vivienda y la educación a mis hijos, pero son espejismos. Y en la vida cotidiana lo sabes. Yo prácticamente no bebo alcohol. Y en San Remy, que es cerca de Montreal, a 6 kilómetros donde hice mi trabajo de campo, cuando yo llegué y estuve ahí como 8 meses, dije, aquí yo me vuelvo alcohólico. No, y sí, neta, pues es que aislado, ¿qué haces?
¿no? Estás excluido, racializado, me vuelvo alcohólico fácil, ¿no? Siendo que fui abstemio por tantos años, ¿no? Entonces, que esto es muy difícil de entender, y luego está el juicio de, pues sí, es que se emborrachan, pues sí, pero pues es que, no, es que sí, no hay de otra. El trabajo sí está muy canijo, es muy fuerte, o sea, el cuerpo, o sea, necesitas el alcohol para que los músculos se relajen, o sea, porque no es tu parcela, o sea, es una agroindustria, es un trabajo, y no solo físico, mentalmente es muy demandante. Realmente, mis respetos, porque las condiciones y lo que soportan, no, yo aquí me vuelvo lo que quiera, alcohólico, violento, lo que quieras, porque están hacinados, o sea, llegas a ver, ahorita vámonos a trabajar, y así, pues aquí, este es restaurante acogedor y todo, pero haz de cuenta que aquí es la vivienda, entonces ahí está tu litera, y así vamos a compartir hombres y mujeres separados. Entonces yo él ni lo conozco, entonces él tiene sus, cómo duerme, si ronca, si no, si va al baño, cómo, a qué hora, etcétera, y entonces es una cuestión que te saca a cualquiera de tus casillas. Solo estando ahí, en la vida cotidiana, puedes darte cuenta de cosas que, pues sí, Secretaría de Trabajo pues está haciendo un trabajo maravilloso, y sí lo hace, lo reconozco, de la administración, porque si allá les piden 100, día 1, al día 2 ya están los 100. Sí, no, sí, es perfecto. En ese sentido es de dónde y de dónde quieres. Empleadora, me pides del Estado de México, porque de Guanajuato, porque las mujeres son buenas en la fuerza. ¿Cuántas quieres? 50. Bueno, te lo pedí. Listo. Y si no, y por eso es exitoso. Entonces, son especialismos, ¿no? Nos arrastra el sistema, ¿no? Seas campesino, estudiante, trabajamos en la UNAM, tengamos visión crítica, ¿no? Porque no se acaba el consumo, y siempre es más, y compra. Y estos principios, pues sí, de la educación, la mejor vida y todo, pues se queda en el discurso. Me parece increíble que es un programa sancionado por los gobiernos, firmado y sacramentado, genere condiciones indignas de vida para la familia. A mí no me parece increíble, pero más bien es muy triste, pero es terrible. Para mí yo siempre que hablo del PETAT es el programa perverso. Es perverso en muchos sentidos, o sea, desde separar a las familias, ¿no? ¿Por qué no quieren inmigrantes campesinos? Claro, porque afean el país. Es una visión también colonial de, sí, que vengan los PhD, los postdocs, ¿no? Y que trabajen, sí, los ciertos, ¿no? Y nosotros aquí los tenemos cautivos, ¿no? Permanentemente. Y sí es una visión bien fuerte de lo que el Estado-Nación, que de la inequidad. Sí, bueno, pues sí. Pero bueno, más ¿Algún otro comentario? por acá. Se pone bueno esto. Y ya estoy más feliz porque amo este parque, amo el parque. Bueno, muchas gracias por pues, toda esta información que nos dan. Yo ahora estoy también trabajando en un proyecto de doctorado, pero desde las artes, trabajando con colectivos migrantes, ¿no? Entonces, yo desde la maestría propongo una idea en que el sujeto creativo llega a una comunidad y llega primero como un oyente, y luego a través de lo que va como capturando de los integrantes de una comunidad o colectividad específica, va construyendo el discurso desde una otredad que quiere hablar desde el nosotros, y entonces pongo a este concepto nosotredad, ¿no? Es decir, el sujeto tiene que llegar primero a ser reconocido por la colectividad para poder hablar desde sí, pero sobre ella. Y luego configuro una idea de obra espejo, que son dispositivos que se activan en el espacio público, en el que toda esa información que se va capturando y articulando con este proceso de nosotredad se regrese a la misma comunidad, y no
y no afuera de ella, ¿no? Es decir, que todo esto sea una construcción de voz y de memoria para que después a ellos mismos les haga algo y se autoobserven. A esto le llamo obras espejo, desde la nosotredad, después se hacen las obras espejo. Todavía no tengo la oportunidad más que ahora de ver los trailers de los documentales, pero como a mí me interesa, digamos, el detrás de cámaras de todo este proceso más que el de la migración. ¿Cómo es que llegas a tener o te das el derecho de hablar desde ti sobre ellos? Y cómo es que vas generando una especie de que ellos también te reconozcan para poderte dar la voz y después construir algo que a lo mejor no regresa solo a ellos, sino a otros entornos en los que se da toda esta circunstancia. Y entonces me gustaría mucho saber cómo este proceso, cómo llegas, cómo te haces su amigo, cómo tú eres un poco la voz de ellos. Por supuesto que un documental, por más que quiera ser objetivo, no puede serlo, siempre está construido desde la mirada del que lo hace, pero ¿de qué manera podrías dar cuenta, digamos, de esta construcción a la que yo le llamaría nosotros? Sí, súper, gracias, y gracias por estar aquí. Pues es desde varios mecanismos, desde el estar, desde la solidaridad, desde... Vi un giro en mi formación en el INEA, trabajando en educación para adultos en las comunidades, ¿no? Entonces, no es que le dé voz tienen. La idea es que las hegemonías no quieren escuchar esas voces porque no les conviene, ¿no? Entonces, el documental como una herramienta para que ellos puedan plasmar lo que sienten, lo que viven, lo que piensan, lo que desean. Sus conflictos, sus cuitas, todo, ¿no? El documental como ha estado en festivales, pero el documental como transformador social, que detone cosas. El que las mujeres se hayan visto Leti, Betty y Vicky en la Cineteca Nacional, eso, ¡pum! O sea, detona un montón de cosas. El que dialoguemos y vayamos a las granjas y pongamos esto en porque para mí no basta. El arte, si no es transformadora, pues está bien en los museos y tendrá un sentido, y tiene un sentido, pero para mí tiene que estar junto con pegado. O sea, pues ves el docu y pues ya, pues, está bonito, ¿no? Así, cuánto trabajo, reconoce ciertos valores. Pero realmente para poder esta conciencia que vives, porque eso no es no es efervescente, ¿no? Son procesos, es justamente en lo longitudinal. Pues yo llevo en esto 20 años, 2004 a 2024, ¿no? Iniciando, ¿no? Y me atreví a hacer este documental con las mujeres migrantes porque nos conocemos, conocen mi intimidad y conozco sus intimidades, pero no como investigador. O sea, soy migrante, soy araón, soy hombre, soy homosexual, soy investigador, soy todo eso, y ellas lo saben, ¿no? Entonces no es que, ay, voy a hacer el docu, obvio, bueno, surge como una herramienta, ¿no? Porque eso es, al estar yo en el campo en Cujingo, dije, la tesis, no, pues chale, o sea, sí, porque me dieron una beca, pero pues esto de qué va a servir. Y sí, como una función útil también, ¿no? Claro. Una función del conocimiento, ¿no? Y que pueda llegar a otros espacios, porque pues te lee el sínodo y das las gracias y qué bonito, y ya sales con el mensaje o lo que sea, ¿no? Pero ya el estar ahí dices algo más, y esto sí es una misión. Yo quiero algo más. Ahora en CISAN quiero, con la cannabis y todo esto, más. No basta, hay mucho trabajo que hacer. Y eso es la pasión, es de dónde vienes, es con quién te relacionas. La gente que está digo, esto cuesta 3 pesos. O sea, los documentales han costado 5.50. Nada, ¿no? El tercero, bueno, de Migranta,
pues recibió un apoyo del Papit, ¿no? Que estuvo bien para editarlo ya de manera decente, ¿no? O sea, se le pagó a un editor que cobró nada, o sea, 20,000 pesos es nada para un documental. Gracias, ¿no? Todo esto ha sido colaborativo. O sea, Janet compuso la música, su esposo es médico, pero es chelista. Y entonces Jen Andres, que está en Niagara on the Lake, en un lugar así super nice, que tiene un bed and breakfast, apoya a los jamaiquinos y ahí tiene un estudio de grabación porque ella es cristiana y cantan. Entonces la música se grabó ahí, ¿no? Y yo voy a hacer trabajo de campo transnacional, pero porque la vida me ha llevado a que me hospedan sin pagar nada, porque si no, sí, la UNAM es maravillosa y tenemos los privilegios de que me paguen 4 días de viáticos, pero esto no se hace en 4 días, ¿no? Entonces han sido años, 20 años, que me he quedado en donde quieras, pero no me alcanzaría, pero, ¿no? Entonces se suman un montón de fuerzas, ¿no? Evelyn Encalada, que es quien creó el grupo de justicia, ¿no? Claro, ella es inmigrante, refugiada chilena que ya vive en Canadá, que estudió, que ya se graduó, está en una posición en Simon Fraser, pero cuando estábamos en Ontario, pues ella rentaba el auto y entonces yo iba para ir a Leamington, ¿no? Porque tenían los fondos de la universidad tal, ¿no? Entonces se suman un montón de pasiones y de acciones para poder construir todo esto. Y luego, ya que lo veo, que estoy aquí, digo, wow, sí he trabajado. Pues es como, pues es una cosa que tengo un síndrome de algo, quién sabe que no me importa. Pero sí es como, wow, pues de dónde saco tanta energía, ¿no? Y es que sí se retribuye. O sea, el estar en Cuijingo, ahora quiero regresar, me separé un poco hace 4 años como de la comunidad porque era demasiado, ¿no? Las protagonistas de Migrantas son de Migrantas es Tenec, una de hecho es indígena, Tenec de San Luis Potosí, y Vicky es de Puebla y también Betty son de Puebla. Pero son una serie de se suman. Me han invitado a proyectos en universidades en Canadá, entonces esos fondos pues los utilizo para eso. Yo traigo mi bici, no traigo una Hummer, entonces invierto en esto, está padre, ¿no? Porque soy yo y mis plantas, no tengo hijos, hijes, ¿no? Entonces, pues ahí, entonces son una serie de cosas que los vas descubriendo en la vida cotidiana y esto ha sido cambió mi vida. O sea, mi estar, mi pensar, mi relacionar, lo que hago, lo que escribo, pues cambió mi vida. Entonces es lo mínimo y es una ansiedad de hacer más, porque ahora con la cuestión de cannabis lo siguen encarcelando por traer, o sea, 5 cigarros, ¿no? Que me rentan, eso no tiene que ser, ¿no? Y la banda es banda, o sea, los activistas están como los campesinos, ¿no? Son la onda. O sea, realmente esto, y no es esta cuestión de la comunidad del buen salvaje. No, o sea, se abren, brindan, ¿no? Acogen, ¿no? Y es por lo mínimo que puedo hacer, pero es un montón de cosas. La importancia del testimonio de tus documentales. El testimonio, pues además, sí, entonces no desalojado de su vocación, sino sí, justo, porque es mi testimonio, pero es el de ellos y en esos contextos, ¿no? Están en sus contextos, entonces sí es su voz, ¿no? Sí es su voz. Si tuvieran ellos cámara y la voz, y harían cosas más fregonas, ¿no? Pero también he tenido la oportunidad de formarme en la UNAM, ¿no? La etnografía y entrevistas y etcétera, entonces, que bueno, facilitas, pero pues tampoco yo pienso que tampoco es nada como extraordinario. Lo que he hecho es que se han sumado un montón de gente que estamos un poco desquiciada. Sí.
Bueno, felicidades. Me parece un trabajo muy, muy loable, muy interesante, y me gusta mucho cómo lo conversas, como esta suma de saberes, de conocimientos, de voluntades, para que tú coordinas para documentar realidades pues bien fuertes y al mismo tiempo de alguna manera, para por lo menos para los que participan en ello, su cotidianidad. Y creo que es un ejemplo de trabajo colaborativo también muy importante. Me surgen dudas que a lo mejor son pura curiosidad, como por ejemplo, ¿cómo viven en esas granjas? O sea, tú, por lo que platicas, están ahí prácticamente esclavizados, me imagino como las haciendas del siglo XIX en México, donde tienen como una especie de tienda de raya, o tienen ahí que comprar las cosas, o pueden salir, van al cine. ¿Cuál es su vida? ¿No? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cómo lo comparas con los jornaleros agrícolas nacionales? Los jornaleros que van de Oaxaca a Sinaloa o a otros estados de la República. ¿Es similar? ¿Cuáles serían como las diferencias? Súper, muchas gracias. Sí. A ver si no se me olvida, me recuerdan, ¿eh? Voy una por una, ¿no? Porque si memoria es mejor ya se me olvidó, ¿no? Su vida cotidiana. Justo en el segundo documental habla de qué es un día común. Un día común es, te lo voy a decir, bueno, si hay planes, pero si Walmart te dice quiero 300,000 lechugas para mañana y todavía no están, pues hay que ponerle el químico para que estén y ya para la semana que entra están listas. Entonces, depende, sí, bueno, pues depende del mercado mucho, ¿no? Si hay como, hay que sembrar en determinada fecha, etcétera, etcétera. Pero puede haber sorpresas, ¿no? Si cae una helada, etcétera. Pero regularmente, la mayoría se levantan tipo 5 de la mañana. La mayoría viven en las granjas. O sea, aquí está la casa, y ahí está la granja, y ahí está la casa del patrón. Entonces hay una vigilancia así de Fuco se queda corto, de una vigilancia constante. Entonces, pues ya se atraviesan, ¿no? Y van al invernadero o al campo abierto a trabajar a partir de las 6:30, 7 de la semana. Y luego tienen breaks de 10 minutos, un par de breaks, a las 12, a las 10 y pico, y a las 12 es el lunch. Y llevan sus cosas. No hay restaurantes, no hay... No. Entonces de 12 a 12:50, cómele rápido y ya regresas al trabajo a la 1 y sales 6, depende, 7, depende, 8, 9, 10 de la noche, depende de la temporada, si es de pizca, si ya te pidieron, etcétera, ¿no? Pero regularmente casi nadie trabaja como menos de 10 horas al día. Entonces ya sales y entonces pues todos estamos trabajando, nos llevamos muy bien. Entonces, córrele, porque hay 2 baños. Entonces, agarrar el baño, pues para bañarte, ¿no? Y luego córrele para preparar tu comida, ¿no? Entonces ya te dieron, pues qué, tienes que esperar el baño para ver, ahorita queremos ir a hacer del baño. Entonces, ¿cuántos somos? Ya en 1 hora, ya, ¿cuánto para bañarme? Entonces ya te dieron las 10 de la noche, 10:30 a dormir, y al otro día lo mismo por 8 meses. A veces, si hay una helada, si no ha llovido, no sé qué, a veces hasta no hay trabajo. Entonces no hay paga. Y entonces te puedes quedar una semana picándote los ojos. Porque son jornaleros. Entonces, esa es como la vida cotidiana. Ahora,
Los domingos, regularmente, no hay trabajo, si alguien no hay urgencia de cortar o etcétera, bueno, entonces no trabajan. Y entonces, Canadá no hay transporte, o sea, es auto o auto, en Canadá. Las zonas rurales, olvídalo, entonces, bicicleta. Pero no hay avenidas para bicicleta, no es insurgente, ¿verdad? Entonces, hay autobuses que los llevan a veces a comprar las cosas, ¿no? A 3 kilómetros, digo, aquí está la mega, ¿no? Después, digamos, aquí está la granja y quizá, pues en Tasqueña está el súper. Entonces, los jueves y domingos, jueves en la noche, ya que se bañaron, vamos, y ya. O el domingo, un día a la semana. Vas ya, a veces es con reloj en mano. Entonces, a ver, 3 horas, comprar y ya, pélale para la casa, del camión y ya. Si tú te quieres ir por tu cuenta, pues pagas la raitera, que son otros cuantos dólares, donde vas sumando, ¿no? Porque pues no está el pecero. Entonces, está la raitera y ya te lleva y ya sé. Ahora, entonces tú ya el domingo dices, no, pues yo sí quiero ir, pues a tomar un café o a echar novio o lo que sea, entonces ya se ponen de acuerdo, ¿no? Y se van, en grupo y se dividen, ¿no? Entonces, regularmente es así. La mayoría, por mis 20 años de experiencia, están en este enganche. Pero hay gente desobediente civil que sí dice, no, yo me voy con mi hombre o me voy con mi mujer. Y entonces pues ya hay pues, no un hotelito porque se cuesta $150 la noche. Entonces ya hay gente que, locales que rentan el cuarto, ¿no? Entonces pues se bañan temprano, se van a comer al restaurante, van por sus propias compras, llevan el taxi, pagan y luego ya salen y se van al hotelito, a la casa que les rentan el cuarto por $40, $50 y ya, y regresan, ¿no? Estos son como los menos, ¿no? Por eso las prácticas sexoafectivas, la mayoría sí están en un enganche que es casa, trabajo, casa. Cine, no, bueno, pues no, o sea, no, hay la Ratonera, que es el lugar de baile en San Caterins, que hay lugares que es, por ejemplo, el colombiano, le llaman la Ratonera, es el baile, y eso es fascinante, porque por afuera es Canadá, y tú le abres y dices, esto es México. La música, la pachanga, la fiesta, el baile, la vida. Y se van los sábados y nos vamos los sábados. Entonces, aunque estés jodido del trabajo, yo así, vas a ir. Pues no quería, pero si van ustedes, te voy, ¿no? Entonces ahí que el investigador se alista, ¿no? Y ya sábado, pues ya te juntas como vamos, ¿no? Nos vamos y ya llegas el ride. Llegas y a las 9 de la noche empieza el baile hasta las 12, 1, 2 de la mañana. A darle al tacón. Y luego hay un concurso de baile. Vicky ganó una tele, ¿no? Hay un concurso anual de baile y le bailan. Entonces esa es una manera de no volverte psicótico, esquizofrénico, loco, lo que quieras llamarle, porque sí son liberaciones. A veces están las artes, Erika Miranda, la danza, ¿no? Pero es muy poquito, o la música, o las iglesias, ¿no? Esta cuestión espiritual, ¿no? Que ya eso no entra en los discursos de las cuestiones católicas, porque la revolución negativa de todos, pero bueno, entonces los domingos la misa en español. En algunos espacios, San Remy, San Catherine, Leamington, donde hay miles, pero si están, porque hay también las zonas que pues hay 15, pues mi iglesia hay, y te queda 1 hora. Entonces hay también de historias a historias. Yo te estoy hablando que he estado en las zonas de mayor concentración. Yo no he estado en una granja que está aquí y a 1 hora está el súper. Sí, me tocó cuando cannabis, que a 40 minutos, sí, como llego. El taxi me cuesta tal, la bici. Hay muchos accidentes en bicicleta, porque pues no llevas, no te ven, pues, son avenidas que van todo lo que da, ¿no? Entonces
salen en la noche. Cuando yo estaba explorando las cuestiones sexoafectivas, era muy como, pues muy triste, porque pues están las cámaras en las granjas y están echando novio, pues haz de cuenta aquí, pero no hay, aquí hay banquitas, ¿no? Pues en la banqueta. O sea, en lo oscurito, tal lo oscurito, pero pues como adolescentes, ¿no? Que dices, esto está, ya hay personas de 50, 60 años, 40 y pico de años, ahí echando novio en la esquina, en lo oscurito, y porque está la cámara, que ahí hay una gamas, no, está muy feo, entonces esto, dices, no, hay que moverle la ardilla y hacerle más al activismo y empujarlo. Bueno, creo que contesté más o menos. Había pedido la palabra por allá. Todos, la Marisol y Ana. Todos cerramos. Perdón, abuso. Hasta que se acabe el panque de limón. Híjole, es que se puso buena la conversación, ¿no? Bueno, es que yo primero que nada quiero agradecer como este tipo de proyectos, porque yo, por ejemplo, que estudié ciencias políticas, estoy muy acostumbrado a ver las premisas a partir desde la realpolitik, y todo es la realpolitik, y la realpolitik esto, y los números aquello, ¿no? Para mi tesis de titulación decidí hacer un ensayo, y justamente muchas de las personas que se acercaban a mí, de los profesores o el profesorado, me decían, ¿por qué ensayo? ¿Qué es lo que buscas en un ensayo, no? Justamente es buscar nuevas narrativas, nuevas formas de contar otras historias, y los documentales creo que son una premisa que nos permiten acercarnos a una premisa de la sensibilización desde otra perspectiva completamente distinta que evidentemente los números no nos van a contar. Por ejemplo, me gusta muchísimo referir mucho a Deleuze y Guattari, que dicen en su momento, se pueden olvidar los números, se puede olvidar el carnet, pero las sonrisas, las miradas, nada de eso se puede olvidar. Creo que es muy importante encontrar nuevas perspectivas para poder describir estas narrativas a las cuales pues nos encontramos, ¿no? Y algo también muy interesante que comentaba el compañero sobre cómo era tu concepto, disculpa. Nosotredad. También me recordó muchísimo cuál es la perspectiva desde el cual nos podemos alejar y nosotros podemos dar palabra a aquellas personas que, como bien mencionaste, ¿no? Las hegemonías no dejan que tengan palabra. Y en su momento me recordó también a Agamben y esta premisa que tiene del testis y el supestris. Las personas que tenemos no la oportunidad de dar palabras, sino más bien las herramientas, somos los testis, somos los testigos de la verdad. Y los supestris, en este caso, son las personas que se encuentran en un estado de excepción, pero por su estado de excepción no pueden tener esa correlación para poder hacerla visible, para poder hacer que se note. También regresar a Judith Butler, ¿no? ¿Cuáles son las vidas que valen la pena ser vividas? ¿Cuáles son las vidas también que valen la pena ser lloradas, ¿no? Entonces, como que todo esto me hizo mucha remembranza en todo lo que yo estuve haciendo en mi trabajo de titulación y demás, ¿no? Y las preguntas que siempre llegan. Y es que esto, ¿qué nos dice? Pues es que nos dice muchas cosas, pero no lo entenderías, ¿no? No, pero más bien son otras premisas que son completamente distintas y buscan otras narrativas de contar nuevas historias. Entonces agradezco muchísimo y aplaudo muchísimo este tipo de trabajos que muestran otro tipo de realidades, o las realidades que siempre han estado ahí pero que nunca las identificamos. Muchas gracias, Marisol. En realidad iba a ser muy breve, nada más agradecerte. Toma tu tiempo, Marisol. Agradecerte porque la verdad es que además de que eres muy creativo y nos transmites toda tu energía, ¿no? Y toda tu pasión a través del trabajo que tú haces, pues también el querer acercarte también a otras poblaciones, ¿no? A esta comunidad. A esta comunidad de la UNAM, que también a veces la tenemos un poquito más olvidada, por así decirlo, ¿no? El bachillerato creo que es muy importante, y además con temas que son de interés, ¿no? Porque creo que no solamente nos interesa, bueno, les interesa a las y los expertos, sino que también le interesa a la sociedad, y bueno, a esas edades creo que también es muy importante acercar todo este tipo de elementos. Entonces yo felicitarte, la verdad, por compartir con nosotros toda esta pasión, ¿no? Todo esto que tú tienes y que has trabajado por muchísimos años.
Y bueno, también creo que es un elemento muy importante porque aunque hace rato decías, pues no tienen conciencia el capitalismo, o sea, creo que a lo mejor también este tipo de productos, de alguna manera, pues pueden concientizar a una pequeña parte, ¿no? Y ese mínimo porcentaje, pues puede hacer la diferencia con todas estas personas, estas miles de personas que año con año, pues están ahí, ¿no? Entonces creo que eso también, pues de alguna manera, y acerca a otros públicos, ¿no? También es importante visibilizarlo porque muchos diremos, pues hay que irnos a Canadá a trabajar, ¿no? Pero en realidad no sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? Y todo lo que cuesta mandar sus dólares, ¿no? O estar ahí. Y bueno, yo nada más también quería preguntarte, que tiene que ver un poco con la pregunta que te hacía Dolores, la cuestión del acceso a derechos, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en la salud de todas estas personas, ¿no? Que tú lo decías, pues a veces terminan rotos de la espalda, ¿no? Pero pues también hay gente que tiene muchísimos años trabajando, ¿no? O que sufren accidentes. O sea, pienso por ejemplo en esas personas que dices que a una hora para comprar, ¿no? Entonces, pues pienso también en que a una hora por lo menos por si pasa un accidente, ¿no? ¿Qué pasa por ejemplo en ese caso? Y bueno, pues que nos compartas un poquito. Y ya les paso el micro a yo, la compañera. Hola, ¿cómo estás? Creo que mi pregunta también va en ese mismo sentido porque en teoría pues se pensaría que la legislación canadiense protege los derechos de las personas en el aspecto laboral, pero pues lo que menciona se asemeja más a una estructura tipo tráfico de personas con la, digamos, complacencia de dos estados, el caso mexicano y canadiense. Entonces, les pregunto, o sea, que ¿cómo desde tu perspectiva puede la academia incidir en la política pública? O sea, generar estos cambios, o sea, de qué manera exigirle al gobierno de México que defienda los derechos de sus ciudadanos, que va relacionado con lo que dice Marisol, o sea, están los consulados en estos países, ya lo hemos escuchado también en otros eventos, de que las propias personas van a buscar a sus familiares desaparecidos al otro lado y no tienen una respuesta del gobierno mexicano, y más que nada porque sigo pensando, o sea, yo soy nicaragüense, pero como que se evita hablar de los países expulsores, se habla de lo que ocurre en los países destino, pero no de las acciones que hacen los países que expulsan. Entonces, de tu perspectiva, o sea, ¿cómo, más allá de que lo estemos hablando aquí en la academia, o sea, cómo llegar y generar un cambio, que no sean solo activistas, o sea, cómo articulamos como academia con evidencia, con teorías, con postulados? A ver, si no ya, si se me olvida ya se me olvida. A ver, bueno, a ver. Hablando un poco, lo que me ha pasado es que luego no dimensiono como mis acciones. Entonces, una de las grabaciones que hice, grabé una vivienda de una mujer blanca, una migrante que se llama Blanca, que vive en Puebla, en las Luciérnagas, ¿cómo se llama? El lugar de las Luciérnagas, que allá está una luciérnaga. Sí, Tlaxcala, es Tlaxcala, pero el lugar se llama Nanacamilpa. Entonces ella tuvo un accidente, así, en la casa, está en la casa, se subió a la bici y se cayó y se le rompió el tobillo. Entonces, pues no la querían llevar al hospital, obvio. En el sentido, los derechos ahí están. El papelito tiene, pues, porque los descuentos ahí están, ¿no? Pagan seguro de desempleo, seguro médico, todos los están. Y efectivos, pues, pagan un seguro de desempleo que no les dan porque nunca están desempleados porque están en México, ¿no? Seguro médico está, pero es que en el papel está, pero es lo mismo, el acceso es otra cosa. Hablaban del lenguaje, pues no son bilingües, o sea, tú hablas español, vas y entonces te enfermas y ¿qué le dices? Y desde la cuestión también de cosmovisión, por eso todo se complica. Entonces llega el médico, entonces tú nicaragüense o mexicana, pues quieres que, ¿no? Cierta dinámica de cómo es la salud para ti, cómo es la atención para ti. Entonces llegas ahí y es así que tiene, que le duele en la lengua, si hay alguien que traduce, ¿no?
Pues sí, a mí me pasó, me dio una parálisis facial y pues baje estos ejercicios de internet y yo, chale, pero pues pagué $600. Baje estos ejercicios de internet, me dijo el médico, para mi problema. Un medicamento Piluls. Entonces, todo es muy complicado el acceso. Si vives a cuánto tiempo, a mí me dolió en San Remi, estaba horrible la espalda y pues tuve que ir en bicicleta a la clínica, ¿no? Y luego están de que te duele algo y pues no le dices porque si no ya no te contratan el año que entra, entonces te aguantas, como el migrante lo van a ver. Si estás embarazada, pues ocultas tu embarazo, lo dice Betty, ella estaba embarazada y lo oculta porque sabes que no te van a contratar o te van a regresar. Se complica todo, o sea, en el papel está, pero el acceso está muy complicado. Las clínicas tienen un horario, pues bueno, un horario laboral también para los dientes que van a estar 24 horas, pero entonces, pues los empleadores no los llevan. Entonces lo que hacíamos, los que hacen allá, sacan dinero de no sé dónde, porque aparte también las estrategias de los activistas, y entonces los domingos yo iba de voluntario en una farmacia, se implementa pues una clínica, y entonces llegan en sus bicis las migrantes con problemas pues que no son graves, y entonces ya ahí me tocaba la traducción con había un médico o dos como los médicos y los otros eran pues los estudiantes ya que están por graduarse, ¿no? Digamos. Y entonces ahí pues ya me toca como la traducción de qué tienes, qué te duele, ¿no? Entonces, en horario de domingo, porque entre semana es imposible. Entonces, el acceso es muy complicado porque no, solo es como es temporal, pues no está aunque sea Canadá, pues no está la infraestructura. Su sistema médico está colapsando. O sea, aunque tengas lana, no te atienden porque no hay médicos. Los médicos están limpiando. La universidad donde yo estaban los médicos limpiando los pisos porque no los contratan, porque no tienen la Canadian Experience o toda la certificación que te lleva 7 años. O los ingenieros iguales, es un problemón grave en Canadá. O sea, si hay una demanda de mano de obra calificada, es real, pero los ponen en un sistema perverso. Porque entonces chútate otros 5 años, tú vas con PhD y no sé qué, médico que te chutaste aquí, llegas allá y Nel, de México, no. Ustedes tienen que certificarse aquí, te toman dinero, tiempo, entonces pasan 5 años. Todo está como muy complejo y complicado. Esa es una. La otra es que, y desde la UNAM hay que hablar con el rector, es que faltan puentes. Cada quien trabaja por su cuenta, ¿no? Aquí nos encontramos con la revista y estamos dialogando y nos conocemos y ya nos estamos... Pero falta comunicación, estamos muy aislados. Los PhD, ¿con quién conversan? Con las paredes. Y con los libros, pues con las paredes. Eso está de locos. O sea, tienes 6 seminarios a los 4 años, ya tus cuates, para el café, para lo que sea. No hay un diálogo, no hay vínculo. A mí sí me ha faltado en eso y lo reconozco. Tengo que ir a tocar a ya fui una vez a la Secretaría del Trabajo, no me escucharon, digo, ya, pero tengo que tirarle ahora al secretario del Trabajo, el nuevo, sí, el paro. Es de política, ¿no? Exacto, sí. Y entonces acercarnos, porque ni nos leen, o sea, paper, pues no. El video, ay no, que flojera, no es de televisión. O sea, un poco sí, no, eso sí. Y ahora ya le estoy dando por el teatro. Entonces sí mueve otras cosas, sí hay que llevar. Me ha faltado acercarme, que los centros de la UNAM puedan, estos vínculos, estamos divorciados, o sea, estamos haciendo cosas acá, como muy teóricas, y que dices, bueno, y ahora bájalo, ¿no? Pues, ¿cómo, no? Entonces creo que falta, y esto tiene que venir desde las bases.
Porque luego la ciencia también es como, hay un concepto, la ciencia posnormal está genial, que es como, pues, ¿cuál es la ciencia? ¿Qué ha hecho la ciencia aquí en cuestiones medioambientales? Pues la ciencia le ha dado la torre al medio ambiente, ¿no? Si podemos hablar de todos los agroquímicos, del estado de la agroindustria, los invernaderos, pues ahí es ciencia pura. Pero está jodido, ciencia pura nos está jodiendo en todos los sentidos. Entonces hay que apostarle a otra ciencia, esta ciencia normal, que así se llama, está genial, que es desde las bases, ¿no? Desde las historias, ¿no? Reconocer los conocimientos de... Y no es como hacer magia, es como, ahí está, pero es como la gestión, ¿no? La gestión, ¿no? Sí. Allá atrás. Sí, por favor. Por favor. Sí. Gracias, buenas noches. Pues de igual manera, ¿no? Agradecer el espacio y este tipo de charlas, la temática, justamente sin ondear más. Para mí es muy enriquecedor escuchar estas voces, sus voces. Es apasionante escucharlos en estos temas, en estas cuestiones teóricas. Pero creo que es justo esto último que acabas de decir. Falta ese vínculo, falta construir ese puente, no solamente entre la academia, es bajar a la sociedad. Porque está muy bonito escucharlos, pero como sociedad tenemos un compromiso y tenemos el deber, sí, el deber ético, empático con nuestros compatriotas. Porque los números que no nos gustan están bien fregones cuando vemos la cuestión de las riquezas. ¡Qué bonito! Nos mandaron, te mandaron para la casa. Pero en la cuestión social no lo hemos bajado. No somos, o sea, es impactante ver en el 2024 cómo es posible que no sepamos cómo viven. Sí. Cuando es un programa del 60, del 70 y tantos, y no hemos sido capaces de reconocerlos, de respetarlos, y eso se agradece con este tipo de trabajos. Pero sí hace falta moverlo no solamente en la academia. Está padrísimo que tu trabajo se vea en la Cineteca. Pero acuérdense, la Cineteca realmente les conmovió, más allá del corazón, ser conscientes. Eso creo que es un trabajo que nos hace falta como sociedad, más bien como academia, bajarlo a la sociedad, porque es ahí donde se tendría que romper, ¿no? No solamente decir, híjole, ya vi tu trabajo, híjole, pobrecitos, ¿cómo sufren? Y me volteo. No. O sea, realmente respetar y ver todo lo que realmente pasa, ¿no? Pero aplaudir de todo esto que hacen, de verdad a mí me apasiona escucharlos como citan autores y demás. Y digo, wow, ¿no? Pero falta abajo. Sí, y nos toca a todos. A todos. Desde la vida cotidiana. Porque justo el impacto, o sea, en estos 20 años que has hecho tu trabajo, ¿qué impacto ha tenido no solamente de las personas que participaron en los documentales, sino si realmente tocaste fibras en los empleadores, en las mismas familias que se quedaron aquí? Eso es bonito. La hija Adilene de Vicky se enteró de cosas de su mamá en el docu, porque no se habían hablado, porque son los tabús y duele. Pero es el poder del docu, no mío, sino de Vicky, que externó, y Adilene la escuchó y dijo, wow. Y a través de este docu y de ese caso y de otros, porque ya me tocó otras experiencias que
hay perdón. Es terapéutico, sí. Es terapéutico porque hay rencores. Me abandonaste, me das todo, eso está en el docu. Y entonces el verlo ahí, el diálogo, el ver, etcétera, el ver otras historias, es como en la FAC, en el 88-92, homosexual me sentí el único de la facultad homosexual. Chale, y ahora aplaudo porque es, vénganos, tu reino es la diversidad y está genial, pero en ese tiempo era lo mismo. Entonces, soy la mala madre, pero, no, ya ella, ¿no? Entonces, esto es potente de los documentales. Y esto, pues, nos toca en el de, pues hay que compartirlos y la voz y en nuestros proyectos de investigación más colaborativos. Está bien la teoría, pero también hay que hacer incidencia, vincularlos. Si no somos trabajadores sociales, hay que trabajar con los trabajadores sociales. Es la maravilla también de la interdisciplina y que todavía le cuesta trabajo a la UNAM, sorry. Pero todavía le cuesta trabajo, ¿no? Yo ahora estoy dirigiendo una tesis en biología de ciencia, de biología, y es como, todavía te cuestionan, o tiene que ser alguien o alguien del departamento. O sea, tienes que estar en filosofía o en polacas, si eres de otra facultad, de otro estado, no. Tiene que ser eso. Eso no tiene que pasar. Eso no tiene que pasar. Y eso nos toca reformas en la UNAM. Que te dirija, pues, que la gente que sepa, aunque sea del Congo belga, pues ya tiene la experiencia, ¿no? Es, ¿por qué tiene que ser del departamento, del área, del padrón, de no sé qué? Too much. Entonces eso nos toca. Y nos toca charlamos en nuestros espacios. Y nos toca salir a la calle. La oficina está en Torre 2 de Humanidades, piso 9. Ese es un peligro. Porque es muy hermoso. Y si no vayas y sales a la calle, no, pues aquí yo, a ver, ¿qué quieres que? Sí, por eso el sábado hay que ir a presentar con los canábicos en un evento, y por eso a Chapín, y por eso las Institutos Nacionales que creó Obrador, los Institutos Nacionales, Casa de Refugiados, los migrantes, toca. Y eso me ha acercado, y eso es otro de las sumas. No solo presento en la Feria Internacional del Libro de Minería. Que está bien, y es un espacio, y está bien. Pero aquí está mejor, porque aquí no te dan 30 minutos. Eso, que esa es la otra, las ponencias, los formatos, 15 minutos y ya el papelito. No, está padre. ¿No? Ahora, no digo que esté mal, pero hay que, y ustedes son tan maravillosos, la juventud, porque es lo que hay que, ya cayó el 20 que hay que cambiar formatos. Los congresos ya pagas 500 euros, 400 euros y van los académicos porque van a... Hay que hacer charlas en Maradona. Hace 8,000 con eso hago 10 documentales. Vamos a cobrar 200 euros. Exacto. Y toca a los jóvenes de empezar a cambiar estos hábitos, ¿no? De las hegemonías, ¿no? La UNAM me ha dado la vida, pero reconozco que hay cosas que ya hay que darle el giro. Y eso pues a las juventudes, ¿no? Y las juventudes, porque hay juventudes conservadoras también, ya lo estábamos hablando hace rato, ¿no? Que no porque eres joven ya abierto, y no, también no quieren dejar el statu quo, ¿no? Y los privilegios. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ay, no. Sí, a ver. Ya, mira, casi se acaba, pero ya que... Bueno, pues muchas gracias también, o sea, me uno a las felicitaciones, pero sobre todo como a la alegría que es un tema difícil, pero creo que se ha hecho una charla como muy amena, a partir justo del trabajo que tienes, que es un trabajo muy lindo, y que a mí me trae muchas, me traía recuerdos, ¿no? En el 2010, me tocó ir con Sara Lara, en Marina Ariza, a hacer trabajo de campo, y ahí conocimos a Patricia María y a Jorge Pantaleón.
Pues yo fui el que llevó a Jorge Pantaleón, así que le dije, métete aquí al Swap Meet, ¿no? Fuimos a, y justo ese reto que hablabas de los camiones, ¿no? O sea, es que esta parte de el domingo, que era su día libre, es un día libre pero medio raro, porque les ponen un camión como estos de escuela amarillos, los llevan a este tipo de Swap Meets, donde además venden pura basura, honestamente. Y bueno, van allá, tienen un chance de estar 3 horas o 3 horas y media, nada más. O sea, su día libre o su esparcimiento también está totalmente acotado, ¿no? Por pues por por el transporte, por las reglas y por todos estos procesos, ¿no? A mí sí me tocó justo ir a estas granjas que hacíamos hora y media, ¿no? 2 horas lejísimos. Y que bueno, pues que sí, las y los trabajadores pues hacían como todas estas rutas, ¿no? Para moverse al súper. Eso fue en el 2010, ¿no? O sea, ya también tiene tiempo. Y justo yo decía, bueno, es que salimos, pero tenemos que salir juntos porque es la manera en la como que se apoyan, ¿no? Pero al salir juntos también decían que en la comunidad, ¿no? Empezó a haber como alarmas, ¿no? Están saliendo 10 hombres mexicanos jóvenes, están cruzando por la colonia para llegar al súper, y todo un tema ahí también, ¿no? Justo de este miedo, ¿no? De criminalizarlos, aunque venían con estos programas de trabajadores temporal, y que además bueno, me tocó junto con Sara Lara armar yo no escribí nada de ese trabajo de campo, estuve 3 meses allá. Lo único que me tocó hacer es empezar el seminario pues, que dejó Sara, ¿no? Sara, y no, bueno, pues, como muchos procesos, pues que o sea, desafortunadamente pues, es una continuidad, ¿no? Todo lo que ves tú ahora o que has visto en tu trabajo que presentaste ahorita, a mí me trae recuerdos de hace igual, ¿no? Del 10, o sea, hace ¿cuánto? Casi 15 años, ¿no? Y son las mismas condiciones. Y bueno, nada más aquí, el programa, el PETAP, no es un programa, nunca ha sido un programa, es un acuerdo. Es un acuerdo porque no existe como programa, ¿no? Es un acuerdo entre 2 gobiernos y es un oficio. Y así ha estado desde los 60, es un oficio y es un acuerdo, y no hay, si fuera un programa, habría otro tipo de lineamientos y a lo mejor podría haber acceso a derechos de una manera más, bueno, institucionalizada. He conocido y desde esos años he tenido contacto con personas que sé que ya se pensionaron, ¿no? Que se jubilaron a partir del programa y se jubilaron aquí en México pero no fue la Secretaría de Trabajo quien impulsó esto, sino lo impulsaron las organizaciones defensoras para que pudieran tener se llama portabilidad, plan, pero que son 1.500 o 2.000 pesos al mes. Wow, sí, pero o sea, 500 pesos y luego era un relajo porque sí, pero por lo menos la tarjeta y entonces el cheque y luego lo a cambiar a la cabecera municipal. Ese es un rollo, es el rollo de trabajar en el exterior, 20 y tantos años, 30 años, y que no existe realmente de manera institucionalizada la portabilidad de derechos, ¿no? En esta idea de transnacionalismo tendría que estar, digamos, como inscrita en eso, y sería el punto 101 para chingar. Exacto. Muchas gracias. Y bienvenido. No, gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún otro comentario que hacer. ¿Tú quieres hacer algún otro comentario? Nada más felicitarles por estar aquí, que es una oportunidad de conversar, dialogar, poner a trabajar la ardilla en otros sentidos, quizá, ¿no? Abrir otras puertas. Pues, sí, darles las gracias por estar aquí, compártanlo, ¿no? Nos vemos pronto en otros eventos. Hay demasiados eventos también aquí en Ciudad de México, pero pues gracias por venir, darse el tiempo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias.
Un aplauso, por favor, para Aarón. Muchas gracias. Y recordarles, bueno, que la revista está circulando, es digital, tiene estos contenidos maravillosos, 3 artículos que tocan temas relacionados con el cine, uno de ellos, el de Juan Carlos Narváez, que te vamos a pedir que seas el protagonista el próximo jueves, porque queremos el próximo jueves dedicar la tarde a platicar sobre migración desde el punto de vista de los jóvenes, de los niños y de las mujeres, porque ya estuvimos viendo esto gracias a Aarón hoy, pero así se nos van vinculando los temas. Hoy hemos tocado temas que también se hablaron la semana pasada con el doctor Mario Luis Fuentes y con Gerardo Talavera de la Casa de Refugiados, sobre todo recordar pues lo que comentaba el doctor Fuentes y que escribió, que nos dijo en la entrevista que le hicimos en la revista, la importancia de la incidencia desde la universidad, que aunque es algo natural, porque no hay profesional que incida, no hay profesionista que incida, organizarla como una responsabilidad universitaria es ya una necesidad imperiosa. Así que recordar todo lo que es el servicio social de enfermería, medicina, veterinaria, etcétera, en el camino, las ciencias de la salud, que son las primeras en el frente de batalla, y después venimos todos los sociólogos y demás. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves, gracias a Aarón, y difundan los documentales que están disponibles. Gracias. ¿Ya no hay libretita? No, llegan la semana que viene ya. Muchos ¿Me colores. apartas una? Te aparto las que tú quieras. Como 5. Órale. Sí, claro. Gracias. Nos vemos, Bye. ¿Cómo lo pago? Así estoy haciendo el oso total. Mami, yo vi 20 chavos.